muchas gracias, como no, a la Sociedad Valenciana por el congreso. Saludo aquí a Juan Pablo y a Ana. A Novartis, como no, por habernos pues, bueno, dado la posibilidad de hacer este simposium dentro de las jornadas dentro del contenido científico del Congreso. El título en general, pues bueno, yo le he querido llamar Alternativas terapéuticas en la esclerosis múltiple en el estado actual, ¿no?, del tema, que tenemos fármacos que acaban de salir muy nuevos. Así. No voy a dar introducción, pretendo ser muy breve, porque el objetivo de este simposium realmente es que hable el doctor Mayada, al cual los presento ya, para que luego me sustituya y realmente nos dé luz. Él trabaja en el Hospital de Elda, es miembro del SAISE y bueno, pues un neurólogo que está especializado en la esclerosis múltiple y seguro que nos dará muchas soluciones a algunos de los problemas que yo, más que dar ninguna certeza, pues voy a aportar algunas preguntas. Ese es el objetivo de mi charla. Bien, la esclerosis múltiple es una enfermedad grave que cursa con diferentes patrones y evoluciona de forma crónica y progresiva hacia una mayor discapacidad. Es una enfermedad grave, como sabéis, pues bueno, no me voy a entretener mucho, pero tiene diferentes patrones. La remitente recurrente es la más clásica, la más prevalente y la que conocemos casi todos de los pacientes que vienen a las consultas de farmacia, las UPEs. Se caracteriza pues, por aparición en brotes agudos que luego pueden tener más o menos recuperación. La secundariamente progresiva, correlativa o consecutiva a la remitente recurrente, y hay una primariamente progresiva que tiene una prevalencia más baja y pues una falta de tratamiento, ¿no? Como veis, pues bueno, pueden haber episodios desmielinizantes aislados, síndromes clínicos aislados que se llamaban antes, los CIS. Luego aparece una fase de brotes, que sería la fase remitente recurrente, y por último, cuando ya hay un daño axonal más prolongado, podríamos entrar en una fase secundaria y progresiva. Bien, esta enfermedad es crónica y progresiva y lo que genera fundamentalmente es discapacidad. No voy a entrar en todos los signos y síntomas porque además no me corresponde a mí, habiendo un neurólogo, pero sí que encontramos la clásica escala EDSS, ¿no?, la de escala de discapacidad, que es uno de los parámetros que estimamos para incluso tomar decisiones de inicios y de cambios de tratamiento. Bien. Esto, como yo aquí vengo a decir cosas que no es ninguna original, esto se lo copia un neurólogo amigo. La esclerosis múltiple es una enfermedad grave y más o menos en 10 años es el tiempo que nos requiere para un bastón, y en 15 años ya estamos en sillas de ruedas, que pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 8, eso es lo de menos, pero que pensar que dentro de la escala de discapacidad, pues bueno, estamos en diferentes estados durante un tiempo determinado, pero que siempre hay una progresión. Fijaos, ya no voy a hablar más de la esclerosis múltiple, tiene un importante impacto social, me cambio, importante impacto social, un importante impacto sanitario y un importante impacto económico. Este impacto a todos los niveles se incrementa claramente, francamente, conforme avanza la discapacidad, conforme progresa la infección, la enfermedad. Perdón. Se disparan los costes indirectos, se disparan también los costes no sanitarios. Entonces, fijaos que tiene impacto nada menos que sobre el empleo. En una corte de numerosos países, la tasa de empleo, por ejemplo, en pacientes con altos grados de discapacidad no supera en ningún caso el 30 al 40%. Incluso con discapacidades bajas tienen tasas de empleo que no llegan al 80%, en países como Suecia, nada menos, ¿no?, o Austria, etc. Está asociada a numerosa morbilidad y comorbilidades, ¿no? Presenta una disminución de calidad de vida muy relacionada con el incremento de la discapacidad y claramente relacionada y en cualquiera de los entornos sanitarios de diferentes modelos de sistema sanitario, ¿no? Y además tiene una repercusión sobre los costes pues muy variable. No solo aparecen costes farmacológicos, costes de hospitalización, sino que aparecen muy importantes, una enfermedad que tiene alto contenido de costes, como hemos visto, indirectos y costes directos no sanitarios. Bien, fijaos qué interesante es esto, conforme los costes y la discapacidad, cuando tenemos estados de discapacidad más leve, los costes farmacológicos fundamentalmente y de hospitalización, de consultas, etcétera, son los más importantes. Son esta barra así más marrón de aquí, que son los costes directos sanitarios.
Conforme aumenta la discapacidad, esta barra más o menos se mantiene, pero como no podía ser de otra manera, se incrementan pues, sustancialmente los costes directos no sanitarios, fundamentalmente los derivados de la atención, de la dependencia de los pacientes, que además va a cargo de las propias familias, y los costes indirectos, fundamentalmente derivados, como hemos visto, de la pérdida de productividad laboral y de muchas pagas, subvenciones, etcétera, que pueden tener los pacientes. Esto mismo nos pasa también con la progresión, es decir, la enfermedad en sus fases remitentes recurrentes, pues evidentemente la progresión de la enfermedad y pasar de un tipo a otro, pues también incrementa fundamentalmente los costes directos no sanitarios y los costes indirectos. Entonces, claro, aquí desde el punto de vista sanitario es evidente, ¿no? Un paciente que podamos evitar un incremento en la discapacidad, un incremento o un decremento en este caso de la calidad de vida, pues ya estamos haciendo un bien desde el punto de vista sanitario, estamos evitándole sufrimiento y estamos evitando la progresión de la enfermedad. Pero incluso desde el punto de vista social y económico, si fuéramos capaces de frenar este escalado en la discapacidad o de frenar esta progresión en la enfermedad para que al final no pasaran a secundarias progresivas, pues también sería una forma eficiente, sin duda, de ahorrar costes al sistema. Bien. Este es un poco el panorama que os quiero poner, pero ya sabemos que existen fármacos modificadores de la enfermedad. El objetivo, como no podía ser de otra manera, es disminuir, ojalá, detener la progresión y mejorar los síntomas y la discapacidad. Estos fármacos, pues bueno, tienen unas indicaciones recogidas en ficha técnica, dependiendo si es un síndrome desmielinizante aislado, pues los interferones clásicamente, pues en aquellos pacientes con elevado riesgo, en fin. En la clásica esclerosis múltiple recurrente y remitente es el aspecto de indicación en el cual se recogen más medicamentos comercializados en España, en general, más allá de los exóticos como azatioprina, mitoxantrona, etc., que también se pueden utilizar y de hecho se utilizan, pero con menos frecuencia. Están los clásicos interferones, el acetato de latirámero, fingolimod natalizumab y recientemente comercializados teriflunomida dimetilfumarato, ya por vía oral. Y en estos momentos, esto lo vi esta semana en la página de la agencia, el laquinimod está denegado. Pero bueno, también era un fármaco que entraba nuevo, ¿no? Destacar que tanto fingolimod como natalizumab no solo están indicados en los casos de inicio de la esclerosis múltiple remitente recurrente, en el caso de que sea un inicio agresivo, por lo menos en base a criterios clínicos, sino también en el caso de que hayan fracasos a terapias consideradas de primera línea. Bien, y la secundariamente progresiva, pues están indicados los interferones, solo 2 de ellos, básicamente tienen indicación o tienen interés en el caso de que presenten brotes, cuando hay sintomatología de brote. En otros casos son menos interesantes porque no han mostrado tanta eficacia. Y ahora fijaos una cosa, la evolución temporal de los fármacos hasta aquí, hasta lo que os he puesto. Fijaos que el primer interferón se comercializó en el 92, hasta el 2004, prácticamente, bueno, salvo la mitoxantrona que existía, prácticamente hemos pasado una década, un poco más de una década, solo con fármacos interferones o el acetato de latirámero, es decir, exclusivamente lo que ahora consideraríamos o que hasta ahora se considera de primera línea. Luego, en otros 10 años, solo han aparecido 2 fármacos relevantes, pero que ambos, el natalizumab y el fingolimod fundamentalmente, se dedican básicamente a formas muy agresivas de la enfermedad o al rescate cuando estos fracasan. Y ahora, del 2014, bueno, más allá del laquinimod lo dejamos aquí, el anituzumab tampoco voy a hablar nada de él porque está indicado para otras líneas sucesivas de la enfermedad, pero aparecen nuevos fármacos y esta es la real revolución, ¿no?, de la esclerosis múltiple, pero lo que se avecina aún va más allá. Este es el espectro de los fármacos que podemos encontrar. Estos son los que ahora mismo tenemos, en rojo los parenterales y en amarillo los vía oral, pero fijaos que mediando la vía linfocitaria tenemos un montón de fármacos vía oral, igual que fingolimod. Tenemos también en regulación inmune pues, muchos fármacos en cartera, tratamiento sintomático, no hemos hablado ni vamos a hablar, pero ya sabéis que está el sativex, la fampiridina, y luego pues, diferentes moléculas en cartera. Es decir, que esto se está moviendo y probablemente vaya a cambiar el paradigma de tratamiento más todavía de lo que tenemos ahora mismo. Sin embargo, el balance riesgo y beneficio continúa siendo incierto, sobre todo con algunos de los interferones, ¿no? Esto, asociado con la ausencia de evidencia científica que permita comparar diferentes alternativas, es decir, no hay comparaciones directas prácticamente, casi todos los ensayos son controlados con placebo en diferentes maneras, y tenemos que
asumir comparaciones indirectas, dificulta la toma de decisión y el posicionamiento de los fármacos. Mucho más acusado es este hecho, obviamente, cuando se abren espectros, como aparición de nuevos fármacos, que mejoran, cuanto menos, la seguridad de los tratamientos. Bueno, muchas agencias pues evalúan los medicamentos y los posicionan, los aprueban, no los aprueban, los recomiendan, no los recomiendan, y efectivamente aquí ya entramos en decir, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Las evaluaciones NICE son en diferentes periodos de tiempo, pero fijaos que en 2002, también a coste de 2002, de los interferones, que también era mucho más caro, NICE no aprobaba su utilización, eran incluso umbrales de coste-efectividad superiores a los 700.000 libras por año de vida ajustado por calidad. Y decía que bueno, que estaban bien, pero en fin, no acababa de estar claro si eso era realmente beneficioso para el sistema o no. No obstante, era lo único que había, os recuerdo que era lo único que había. Prácticamente todos los demás los aprueba con balances de coste-efectividad pues, en umbrales aceptables, pero, ojo, siempre sin mojarse mucho, todos ajustados a las indicaciones de ficha técnica, realmente tampoco nos da mucha más luz. Hay estudios de comparación indirecta, por ejemplo, esto es un estudio, el PANJAEA, que es de cambio glatirámetro a fingolimod o de interferón a fingolimod. En todos los casos se observa una gran mejoría en la reducción de la tasa anualizada de recaídas en el caso del fingolimod. Pues bueno, ya lo sabemos, podemos pensar que hay moléculas que son más activas que otras en muchos casos, ¿no? Incluso hay una reciente comparación indirecta basada en una revisión sistemática de la literatura, de los ensayos clínicos, que se ha publicado ahora en 2014, que fundamentalmente este es el diagrama de estudios. Fijaos que teriflunomida contra placebo, teri contra teri, el antalizumab frente a placebo, o sea que los estudios clínicos, que prácticamente son todos contra placebo, cogiendo y haciendo un pool de todos estos estudios, muestran unos resultados agregados que, bueno, no son definitivos ni nada en absoluto, pero sí que nos pueden determinar un poco qué posición tiene cada fármaco en el espectro terapéutico, ¿no? Qué potencia relativa. Aquí lo hacen como en base al dimetilfumarato, que es el último, pero bueno, pues podemos entender que el dimetilfumarato puede estar pues ligeramente superior, los interferones, el glatirámero, la teriflunomida tienen una efectividad muy similar, que esto insisto que es una interpretación sin red, superiores en cualquier caso a placebo e inferiores en casi todos los casos o claramente a fingolimod y natalizumab, con unos perfiles de tolerancia muy similares. Entonces, con este esquema, pues bueno, esto es lo que tenemos. ¿Qué hacemos? ¿No? Pues los pacientes, sabemos que la Sociedad Española de Neurología, esto es de 2010, pero bueno, me acaba de anunciar que este miércoles, por lo menos a nivel local, se han establecido criterios clínicos de utilización, pero los criterios de escalado terapéutico de la sociedad en 2010, pues bueno, con interferones y acetato empezamos a tratar, manteníamos en el caso de estabilidad, podíamos hacer en el caso de brotes persistentes o incremento de la discapacidad un paso a segunda línea de fingolimod, de natalizumab, que también se podían utilizar en el caso de que hubiera un inicio agresivo, y en el caso de que no incrementáramos la discapacidad, pese a tener clínica o brotes o diagnóstico, pues aquí habían una serie de jugadas. Aumentamos la dosis, cambiamos de uno al otro, del uno al otro, ¿sabes? Del otro al uno, podemos hacer atropina, etc. Todo esto en 2015 ha cambiado. No es que haya cambiado, porque realmente nadie nos ha dicho que ha cambiado, pero ya permite decir, bueno, ¿y qué pasa con estos? Estos los podemos emplear de primera línea. Pero ¿qué pasa si los empleemos o no de primera línea? Hay que modificar. En los inicios agresivos nos vamos a ir aquí igual, pero en esta decisión, ¿qué hacemos? ¿Los metemos también? ¿No los metemos? O sea, esas son parte de las preguntas que podíamos hacernos, ¿no? Entonces, ya para finalizar y dejar un paso al compañero, pues bueno, tenemos en primera línea, ¿no?, las preguntas que yo me hago y, por supuesto, os hago y le hago al doctor Mayor. ¿Están los interferones y el acetato CAO? ¿Están CAO? Están me refiero como decisión terapéutica de novo, de inicio. Los que tienen. ¿Son de elección los nuevos? Dimetilfumarato, fundamentalmente teriflunomida, por lo menos en primera línea, esto no es en el contexto de primera. En el contexto de escalado terapéutico, de cambio, cuando tenemos un interferón acetato de glatirámero que no funciona y que hay que cambiarlo, en este caso, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos los criterios de 2014 hacia atrás? Es decir, le aumentamos la dosis, cambiamos del uno al otro, del otro al uno, ponemos azatioprina, o aparece una nueva línea de tratamiento previa al fingolimod natalizumab. ¿Depende eso de la evolución clínica? Me imagino.
Imaginaos que además empezamos ya un paciente de inicio con dimetilfumarato, con teriflunomida. Si ese paciente fracasa, ¿qué hacemos? ¿Vamos directamente a fingolimod? ¿Podemos rescatarlo con interferones? Porque los interferones van a seguir, yo creo que los que fabrican seguirán vendiendo. Y ya por último, aunque no he hablado nada de ellos, las estrategias de inducción. Es decir, en inicios agresivos, cabría la posibilidad de inducir con un tratamiento altamente eficaz como fingolimod, natalizumab, y luego si el paciente se mantiene estable durante mucho tiempo, bajar las líneas, porque ahora ya no son tan tóxicas como antes. Y así lo dejo. Así que os presento al doctor Mayada del Hospital de Elda y miembro ilustre del SAISE, que seguro que nos responde a muchas de estas preguntas.